¿Quién fue realmente Salomón? ¿Cómo obtuvo el poderoso anillo que lo conectaba con fuerzas más allá de nuestra comprensión? Y lo más intrigante de todo, ¿por qué se vio obligado a cazar demonios? El rey Salomón no solo gobernó con sabiduría, sino que también se enfrentó a criaturas de la oscuridad, a entidades cuyos nombres provocan escalofríos incluso en los más valientes. ¿Estás preparado para desentrañar los misterios del rey Salomón y los 72 demonios? Salomón, un hombre cuyas hazañas han sido envueltas en un velo de misterio y magia, este no es solo un relato de realeza, sino un viaje a través de las sombras, donde la sabiduría y el poder se entrelazan con lo oculto. La historia de Salomón comienza en una época donde los límites entre lo divino y lo terrenal se desdibujaban. Nacido de un linaje real, Salomón era el hijo del rey David y de Betsabé. Tras la muerte de su padre, David, Salomón ascendió al trono de Israel. Salomón, un joven príncipe que, a pesar de su noble linaje, se encontraba al inicio de su reinado con más preguntas que respuestas. Antes de ascender al trono, Salomón enfrentó la incertidumbre y la necesidad de guía divina. La narrativa bíblica, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 a 12, relata el momento crucial. En esa noche, Dios se apareció a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Respondió Salomón a Dios: «Tú has mostrado gran misericordia a mi padre David, y a mí me has hecho rey en su lugar. Dame ahora sabiduría y conocimiento para salir y entrar delante de este pueblo, porque, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande tuyo?». Así, Salomón, en lugar de solicitar riquezas o poder, pidió sabiduría para gobernar con justicia. Dios, impresionado por la humildad y la solicitud de Salomón, le concedió su petición y le otorgó una sabiduría sin igual, convirtiéndolo en un líder excepcional. Un rey cuya sabiduría trascendió las fronteras de su reino y llegó a ser reconocida durante toda la antigüedad. Pero, como veremos más adelante, su historia va más allá, sumergiéndose en los misterios de los demonios que acechaban en las sombras de su reinado. Salomón, un hombre cuyas decisiones trascendieron las fronteras políticas, se destacó también por su vida amorosa, marcada por un número significativo de esposas y concubinas. Las Escrituras nos cuentan en Primera de Reyes 11:3 que Salomón tuvo un harén impresionante, compuesto por 700 esposas de rango real y 300 concubinas. Esta cifra, aunque asombrosa, no solo habla de la opulencia de su reinado, sino también de las complejidades que enfrentó como líder de un reino próspero. Entre las muchas maravillas asociadas con el reinado de Salomón, una de las más enigmáticas es el legendario anillo que adornaba su mano. Este no era un accesorio común, sino una reliquia imbuida con poderes extraordinarios y vinculada a la conexión única de Salomón con lo divino. El anillo de Salomón, también conocido como el sello de Salomón, es descrito como un artefacto mágico que le otorgaba al rey el dominio sobre fuerzas sobrenaturales. Su origen se encuentra en las raíces más profundas de la mitología, pero la historia detrás de cómo Salomón obtuvo este artefacto es aún más fascinante. El anillo fue entregado a Salomón por el propio arcángel Miguel, el mensajero celestial. La historia cuenta que Miguel le obsequió el anillo, grabado con símbolos divinos, como un símbolo de la gracia divina y la autoridad que se le otorgaba al rey sabio. Pero, ¿cuáles eran los poderes asociados a este misterioso anillo? Se decía que le confería a Salomón el control sobre los espíritus, permitiéndole convocar y dirigir a los seres sobrenaturales. Además, ofrecía protección contra influencias malignas y otorgaba sabiduría adicional incluso a un rey ya dotado de gran sabiduría divina. La Biblia atribuye a Salomón el poder de controlar incluso a los seres más oscuros. En Sabiduría 7, 20-21, se describe la conexión única de Salomón con lo sobrenatural. La sabiduría me condujo. Aprendí todas las cosas, tanto las ocultas como las manifiestas, porque la sabiduría, creadora de todas las cosas, me enseñó. Su misión, más allá de la simple caza, era salvaguardar su reinado de las influencias malignas que acechaban en las sombras.
Los métodos empleados por Salomón para atrapar a los demonios están envueltos en el misterio. Se dice que utilizó una combinación de rituales, símbolos mágicos y el poder de su anillo para convocar y encarcelar a estas criaturas. Los salmos, atribuidos a Salomón, son a menudo citados como fuentes de invocación y control sobre los seres infernales. Cada uno de estos demonios, atrapados por el poder del sabio rey, tiene su propia historia, sus propias artimañas y su propia esencia que desafiaba las leyes naturales. Entre los demonios más conocidos, encontramos a Asmodeo, una entidad asociada con la lujuria y la discordia, Bael, un demonio vinculado a la astucia y la administración de cargos infernales, y Astarot, la duquesa del infierno, asociada con el conocimiento oculto y la sabiduría prohibida. Se cuenta que Salomón encarceló a Asmodeo después de que éste revelara la ubicación de un manantial mágico. Bael, por otro lado, fue capturado mediante un intrincado ritual que involucraba símbolos específicos y la invocación precisa. Los 72 demonios enfrentados por Salomón, también conocidos como los demonios de la Goetia, cada entidad estaba clasificada según su poder y posición en la jerarquía infernal. Formaban una estructura jerárquica que reflejaba la diversidad y la intensidad de las fuerzas malignas. Una advertencia importante: los demonios de Ars Goetia no deben ser invocados bajo ninguna circunstancia. Pero si deseas conocer más sobre ellos de manera segura, adquiere el libro, el enlace está justo debajo en la descripción. Conoce, pero con precaución. En la cúspide de esta jerarquía demoníaca, encontramos a los reyes y príncipes infernales, entidades de poder inmenso y astucia suprema. Seres como Asmodeo y Bael se contaban entre estos líderes, cada uno llevando a su cargo legiones de demonios subordinados. Un escalón por debajo, tenemos a los duques y marqueses, demonios que ostentaban control sobre vastas legiones de seguidores. Astarot, la duquesa asociada con el conocimiento oculto, y Valefor, el marqués de la codicia, son ejemplos de estas entidades. Más adelante en la jerarquía, encontramos a los condes y presidentes, demonios con influencia sobre áreas específicas de la vida mortal. Éstolas, el conde de los animales, y Marvas, el presidente que controla enfermedades, son ejemplos de estas entidades especializadas. En niveles inferiores, los caballeros y jefes militares dirigían legiones demoníacas en la guerra espiritual. Forneus, un marqués que comandaba 29 legiones, y Rónobe, un marqués con el rango de conde, ejemplifican esta categoría. Finalmente, en la base de la jerarquía, los soldados y servidores conformaban las legiones más numerosas y genéricas. Cada uno, aunque menos poderoso individualmente, contribuía al caos y la malevolencia bajo el comando de sus superiores. Esta jerarquía demoníaca no solo refleja el poder individual de cada entidad, sino también su papel específico en la maquinaria infernal. Entre los 72 demonios que desafiaron al rey Salomón, algunos se destacaron por encima de los demás en términos de poder y malevolencia. Estas entidades formidables eran los titanes del inframundo, cuyas habilidades y características inspiraban temor incluso entre los más valientes. Asmodeo, el señor de la lujuria, este demonio astuto se especializa en sembrar discordia en relaciones y manipular los deseos carnales. Se dice que su habilidad para descubrir secretos ocultos lo hizo una amenaza formidable. Otro de los poderosos demonios es Bael, el rey de la astucia. Su influencia se extiende sobre los aspectos administrativos del inframundo. Bael es conocido por otorgar habilidades para la persuasión y el engaño a aquellos que lo invocan. Entre las figuras femeninas prominentes, Astarot, la duquesa del conocimiento, se la asocia con el aprendizaje de artes ocultas y la revelación de secretos profundos. Astarot seduce con su sabiduría prohibida. Belcebú, conocido como el señor de las moscas, se encuentra entre los demonios más temidos. Su influencia se extiende sobre la putrefacción y la descomposición. Al invocar a Belcebú, se creía que se obtenía control sobre enfermedades y pestilencias. Belial, apodado el sin valor, es otro demonio de gran poder. Su esencia está asociada con la mentira y la maldad. Se decía que Belial inspiraba a los mortales a cometer actos deshonestos y crueles. Para enfrentar a estos demonios, Salomón utilizó su conocimiento oculto y el poder de su anillo.
Realizó intrincados rituales, trazó símbolos místicos y pronunció palabras de poder para invocar y aprisionar a cada demonio en vasijas selladas. Según las leyendas, los encerró en una vasta red de cámaras selladas, ubicadas en lo más profundo de su reino, bajo tierra, en un lugar secreto conocido solo por él. Cada vasija llevaba el sello de Salomón, impidiendo que los demonios escaparan y causaran estragos en el mundo mortal. El anillo de Salomón también desempeñaba un papel crucial, ya que se decía que fortalecía los sellos y mantenía a raya a los demonios, obedeciendo la voluntad del rey. La vida del rey Salomón, marcada por la sabiduría, la construcción de grandes obras y la lucha contra fuerzas sobrenaturales, también tuvo un final que dejó una sombra en su magnífico reinado. A medida que avanzaban los años, se cuenta que Salomón se desvió de la fe de su juventud. La influencia de sus numerosas esposas, con sus creencias paganas, llevó al rey a apartarse de los caminos rectos trazados por Dios, sumiendo su reinado en la decadencia espiritual. Los últimos días de Salomón estuvieron marcados por conflictos internos y disputas dentro de su reino. Aunque había consolidado un reino próspero y pacífico, las amenazas externas comenzaron a rondar las fronteras de Israel. La paz que Salomón había construido con astucia y diplomacia se vio amenazada por tensiones con otras naciones. Se dice que dos de las deidades que ejercieron mayor influencia sobre Salomón fueron Astoret, la diosa de la fertilidad, y Moloc, al que se le rendían sacrificios humanos. Estos cultos, prohibidos por la fe hebrea, se infiltraron en el reino, desviando al rey de la adoración exclusiva a Yahvé. Con la desviación espiritual y los conflictos internos, las amenazas externas también se intensificaron. Naciones vecinas, antes aliadas, vieron las grietas en la fortaleza de Israel y comenzaron a cuestionar la autoridad de Salomón. Las tensiones geopolíticas erosionaron la paz que él había construido con tanto esfuerzo. El declive espiritual y las decisiones equivocadas de Salomón llevaron a la decadencia de su imperio. La conexión directa con Dios, que había guiado sus decisiones sabias, se perdió en el laberinto de dioses ajenos. Los logros y la grandeza de su reinado se vieron empañados por las sombras de la desobediencia. Así, el final de Salomón nos presenta un legado ambivalente. Su reinado, que comenzó con la sabiduría divina y la construcción de grandiosas obras, concluyó con desviación espiritual, conflictos internos y la disolución de su imperio. El rey sabio, en su búsqueda de alianzas terrenales, perdió la conexión celestial que una vez lo guió. A pesar de los esfuerzos de Salomón, con el tiempo, la codicia y la curiosidad humanas llevaron a la liberación de algunos de estos demonios. Personas inescrupulosas buscaron las cámaras selladas en busca de conocimientos ocultos y poder, rompiendo accidentalmente los sellos. La liberación de los demonios desató caos y tragedia en el reino. Los demonios, ansiosos de venganza y deseosos de corromper a la humanidad, utilizaron su astucia y poder para sembrar la discordia y la destrucción. Se decía que algunos de estos demonios poseían habilidades para influir en los pensamientos y emociones humanas, llevando a las personas por caminos oscuros. Así, al despedirnos de Salomón, reflexionamos sobre la importancia de la fidelidad a la fe, la valentía para enfrentar nuestras propias batallas espirituales y la eterna dualidad de la condición humana. Su historia, marcada por la luz y la sombra, sigue resonando a través de los siglos como un recordatorio de que incluso los más sabios pueden caer cuando pierden el camino hacia la verdad. ¿Qué aspecto de la historia de Salomón te intrigó más? Deja tus comentarios a continuación. Tu opinión es fundamental para continuar creando contenido que sea de tu interés. Y así, concluimos nuestro fascinante viaje a través de los misterios y las maravillas del rey Salomón. Agradezco sinceramente que hayas dedicado tu tiempo a explorar este video. Te invito a darle like a este video. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.